Uno de los nuestros, un podcast de Deloitte Alumni. Bienvenidos a Uno de los nuestros, el programa del programa Alumni de Deloitte. Hoy soy Álvaro Ibáñez y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Carlos Ortiz, director de estrategia de Envapro, Business Angel, co-founder de Aloha y sobre todo alumni de Deloitte. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estrenar este podcast. Además está con nosotros también Estefanía García. Muchísimas gracias también por acompañarnos, senior manager de aquí de Deloitte y antigua jefa de Carlos, para que nos cuente un poco también cómo fue la experiencia de Carlos aquí en Deloitte. Muchísimas gracias por acompañarnos, Estefanía. Muchas gracias por invitarme y por tener este Remember con Carlos. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. Bueno, Carlos, hemos venido aquí precisamente por lo que hemos estado hablando ahora, que tú eres antiguo profesional de aquí de Deloitte y bueno, queríamos aprovechar este espacio para que nos contases un poco cómo recuerdas tu etapa aquí, qué aprendizajes te llevaste y bueno, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu camino y cómo te ha acompañado Deloitte a lo largo de él. En primer lugar, queríamos preguntarte, ¿cómo recuerdas tú, así sencillamente, tu etapa aquí? Pues la verdad es que muy divertida, muchos aprendizajes y yo creo, contestando a tu pregunta, yo creo que mi primer recuerdo además fue, yo creo, de Estefanía, porque yo estaba terminando la carrera, yo creo que estaba en sexto de Derecho ya creo que ahora son 5 años, pero bueno, en ese momento eran 6 años y me acuerdo que tú me hiciste la entrevista, no sé si recuerdas esa entrevista. Y recuerdo que yo me había preparado muchísimo, en plan un montón de cosas de riesgos financieros y de compliance y tal, pero luego esas cosas, ¿no? Que luego la entrevista pues fue como Nada. Rápida, ¿no? Yo fui, le conté todo lo que hacíamos, un par de preguntas y dije, bueno, tiene buena pinta, ya está. Y la verdad que es verdad que sí que hay gente que saca lo que se ha estudiado, en plan, me he estado viendo, pero yo creo que no hubo ni opción. No sé si hubo un par de preguntas, en plan, ¿qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo ves? Y ya está. Yo es así que soy muy, en ese sentido, talento. No soy su favorita, pero lo mío es muy de feeling. Yo además no sabía muy bien lo que hacíais en vuestro departamento porque, no sé, ponía como riesgos financieros, pero claro, es que eso es tan amplio que tal. Y cuando en la entrevista ya me explicaste un poco más, en plan que esto iba a ir de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, yo me quedé como, ¿cómo? ¿Qué es esto, no? En plan de... Bueno, es que es verdad que eso además siempre pasa porque, bueno, el riesgo financiero nos suena como lo más divertido del mundo, luego hablas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a la gente le suena poco menos como comando actualidad mezclado con investigadores, luego tampoco es eso, pero sí que por eso me gusta mucho explicar lo que hacemos y oye, la verdad que fue luego una persona que estuvo súper implicada el tiempo que estuvo. Es verdad que esa entrevista fue mucho más explicándome, ¿no?, lo que hacíais en el departamento y el tipo de proyectos que hacíais y fue como, wow, yo me esperaba ahí una entrevista machete de ponerme a prueba tal y realmente fue muy amigable y dije, pues vaya que voy. Bueno, y una vez dentro de la firma estuviste efectivamente en riesgos, pero tardaste muy poquito en lanzarte a emprender. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia con Aloha. Sí. Bueno, en un viaje en el 2016 yo fui a visitar a mi socio Guillermo, a California y en ese momento, en el 2015, 2016 creo que era, pues ya el poke estaba pegando muy fuerte en Estados Unidos, pero aquí en Europa todavía no había llegado. Entonces en ese viaje, sí, era 2016, en ese viaje dijimos, oye, ¿por qué no traemos esto a España? Y lo que empezó un poco como una broma, pues es verdad que poco a poco pues, le fuimos dando forma, fuimos escribiendo el business plan, fuimos haciendo números, viendo a ver escandallos del producto y todo, y pues hubo un momento que ya nos lanzamos a montarlo, ¿no? Y es verdad que yo en ese momento todavía estaba en Deloitte, yo estuve compaginándolo un tiempo. Que os estuve dando una chapa increíble. Sí, o sea, Carlos nos contaba su business plan y luego teníamos situaciones en plan, ¿te importa que tengo que salir que voy a preparar las camisetas? Tío, me parece. Me parece bien. No, la verdad que sí.
La verdad es que es un orgullo y además que es algo que tampoco se ocultó. Quiero decir que no es que tú digas, oye, lo oculto porque estoy aquí, por si, sino que, bueno, lo vivimos a nuestra manera, obviamente, el proceso con él. Y la verdad que llegó un punto que no se le hacía complicado todo, o sea, los platillos chinos, pero sí, fue un proceso, tampoco fue tan corto, fue largo y te llevó tu esfuerzo compaginarlo. Yo creo que desde que lo monté hasta que me fui fueron a lo mejor 8 o 9 meses que seguí compaginando Deloitte con el restaurante, pero claro, eso ya llegó un momento que era inasumible. O sea, yo me acuerdo que, claro, de lunes a viernes yo trabajaba en Deloitte, por las noches yo hacía la contabilidad, los números del restaurante, todos los temas legales de licencias, etcétera, y luego es que viernes por la noche, todo el sábado y todo el domingo, yo trabajaba en el restaurante poniendo pokés 15 horas al día cada día que iba allí a tal. Entonces, claro, llegó un momento que yo no descansaba ningún día de la semana y ya llegó un momento que dije, esto es insostenible. Llego a la oficina el lunes cansadísimo de haber estado de pie 35 horas el fin de semana, menos mal que me puedo sentar. O sea, casi era como que el descanso empezaba cuando empezaba a currar con el ordenador, porque al menos no tengo que estar de pie, que llegaba a casa con unos dolores de espalda que no te puedes imaginar. Y llegó un momento que obviamente pues les dije... De hecho, me cogí una excedencia. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, no me acordaba. Me pedí una excedencia, Sí. y me dieron... Deloitte me dio una excedencia de 5 años para que veas realmente lo feliz que yo estaba en Deloitte y en mi trabajo, que yo pedí una excedencia, dije, oye, esto puede ir bien o puede ir mal. Y de hecho yo tuve mucha suerte, que fue muy bien el proyecto, fue muy bien Aloha, pero podría haber ido mal y dije, pido una excedencia porque si esto no va bien, a mí donde me gustaría volver es a prevención de blanqueo de capitales, a estar currando con la gente que curraba porque estaba contento. Claro. Bueno, me imagino que el momento de tomar esa decisión, cuando estuviste en esa disyuntiva entre que ya veías que las dos cosas no las podías compaginar, fue muy difícil. Y quería preguntarte, ¿qué factores fueron determinantes en tu decisión de, oye, apuesto todo por esto o me quedo aquí? Pues para poder escalar algo tienes que estar al 100% con ello. Es decir, si algo ves que empieza a ir bien y quieres hacerlo crecer, no puedes estar a media jornada, no puedes estar a X horas a la semana, no puedes estar simplemente dedicándole unas pocas horas cada día porque tú tienes que estar, ¿no? Tienes que tener toda la carne en el asador y dije, esta oportunidad probablemente no se me va a volver a repetir muchas veces en la vida, tengo que dedicarle el 100%. Sí, que además era una época de proyectos intensos, o sea que no, vamos, no sé ni cómo hacías el resto, porque no, ahora pues a lo mejor muchas veces consigues mantener pues un horario mucho más acotado, pero en ese momento éramos pocos, era un departamento que también estaba arrancando y entre todos hacíamos de todo. Y la verdad que era muy complejo. Incluso estuvimos en Frankfurt, estuvimos como 4 meses en Alemania en un proyecto allí y es que yo volvía en avión de Frankfurt y los viernes, bueno, volvíamos todos, ¿no? Sí. Volvíamos todos Pero la gente a descansar y tú Claro, la gente a descansar y yo al restaurante, ¿no? O sea, iba a casa, me cambiaba de ropa, me ponía la camiseta de Aloha y me iba al local y el lunes por la mañana, avión a las 5 de la mañana o no sé a qué hora salía para entrar a currar y, claro, o sea, llegó un momento que era insostenible. Y además me estaba sacando, es que me acuerdo, me estaba sacando además el máster de acceso a la abogacía, me lo estaba sacando online y era como, estaba compaginando, o sea, estaba haciendo las 3 cosas que me acuerdo de hacer un examen. Me acuerdo de hacer un examen del máster de acceso volviendo de Frankfurt, me acuerdo de hacer un examen en un taxi. En plan, compartiendo internet con el móvil, con el ordenador, haciendo un examen en un taxi mientras, no sé, Sí, esas cosas que dices, no. Claro. ¿Y tú recuerdas, Estefanía, ese momento o esa conversación en la que me imagino que vino Carlos y te dijo, oye, mira, yo ya voy a apostar todo por este proyecto que tengo que ya conocéis? Sí, o sea, sí la recuerdo, también era algo un poco esperable, es verdad que le estaba yendo bien y a ver, que dicho así, y él lo contará luego, ¿no? Que parece en plan, te haces unas camisetas, eliges el local y te traes un producto que ya está hecho, pero yo recuerdo conversaciones de estoy buscando el cortador de salmón, no me acuerdo cómo era, el de sushi, el de la regulación de todos los temas alimenticios, o sea, que le llevaba mucho trabajo y es verdad, recuerdo la conversación y decir, oye, hemos pensado, eran 3 en ese momento, no recuerdo, eran 3 socios y decir, oye, hemos decidido que uno tiene que estar full a esto y voy a hacerlo yo.
La verdad, me pareció... Una vez que dedicas ese esfuerzo, dije, joder, ¿te la juegas? Pero bien echado. Si no es ahora, no me acuerdo cuántos años tenías ahí, tendría 25. Si no es ahora, no lo vas a hacer más adelante. Además que nosotros siempre hemos sido un área, de hecho nosotros tenemos departamento de gente que se ha ido y ha vuelto, o sea que no... Hay gente que se ha ido, ha probado otras cosas y ha vuelto, en eso sí que somos muy, muy abiertos y oye, pues si me hubiese probado y no lo hubiese servido, lo hubiésemos acogido de vuelta, encantados. Es verdad que hice ahí, es que en ningún momento lo oculté. Es verdad que hice lo que ahora llaman build in public, ¿no? Que está muy de moda, y iba haciendo eso con todos mis compañeros. Les iba contando todo, les iba contando cómo iba desarrollando la marca. En la inauguración pues les invité a todos. Luego me acuerdo que pedíais mucho poke a la oficina. A la torre todo el día, llegaba el poke. Claro, les di y además tanta chapa. íbamos opinando cuando fueron abriendo más locales, en plan, el local de no sé cuánto, el poke que me ha traído, le faltaba un poquito de salsa. Exacto. Sí, Entonces me iban dando ahí feedback. Yo creo que sí. Yo creo que también eso me ayudó mucho. Y es verdad que yo guardo muchísima relación con mis compañeros de la época, no solo con los que fuimos a Segovia, ¿no? Sino con todo el departamento. Guardo muchísima relación. He ido a la boda de la mayoría de ellos. Ellos han venido a mi boda. Quedamos, nos vemos muchísimo, ¿no? Con los que eran de cuando entré yo, les veo una vez al mes, quedamos muchísimo. Es verdad que el departamento era un poco atípico, no sé, o sea, había ahí un ecosistema. Yo creo que era también porque éramos un departamento pequeño, ¿no? Éramos un departamento pequeño y que seríamos nosotros, unas 15 personas. Sí, en ese momento seríamos 15, 20. Ahora somos el doble, pero... Bueno, somos el doble, no somos más. Somos el triple. Pero siempre intentamos mantener un poco... Bueno, un ambiente más de cordialidad, solidaridad, compartir y aprender entre todos. Yo quería preguntarte precisamente, ahora que Estefanía ha hablado de esa manera de trabajar basada en la solidaridad, en ayudar al compañero, ¿cómo recuerdas tú esa manera de trabajar aquí? Y si hay algún aprendizaje, algo que aprendiste aquí y que te llevaste luego a tu manera de funcionar tanto en Aloha como en luego en el resto de tu carrera. Mira, a ver, yo creo que los conocimientos de Excel que hice aquí fueron muy importantes. Han sido muy importantes en mi vida. Además, es que me acuerdo de yo llegué aquí, o sea, el primer proyecto en el que me metí, porque es que es verdad que ahí me timasteis. Me acuerdo que según hice la entrevista, entré y se supone que yo iba a hacer prevención de blanqueo de capitales en un proyecto que las jornadas eran maratonianas y que era puro Excel, era cuadrar cuadres de contabilidad cruzada, de divisas, de una cosa nocturna que había que lanzar macros. Además, era una cosa que yo ahí hice un máster de Excel que dije, madre mía, no había tocado un Excel en mi vida, o muy por encima, y fue como, ¡buah! Eso fue increíble. Y luego ya sobreviviste, sobreviví, claro. Y ya empecé de verdad en prevención de blanqueo. Sí. Pero me acuerdo, eso fue divertido. Y luego, por supuesto, yo creo que una de las cosas que yo siempre le he inculcado a todos los equipos con los que he trabajado y que le sigo inculcando a la gente que trabaja para mí es como el detalle, ¿no? El gusto por el detalle, la excelencia, el rigor a la hora de hacer las cosas. Para mí eso digamos que me enseñasteis vosotros, me enseñó Deloitte a tener mucho cuidado, ¿no? en el detalle, a que las cosas estén bien hechas y que no haya errores en las cosas y que los emails estén pues, bien redactados. Yo me acuerdo, mira, es verdad que me acuerdo que al principio era muy formal enviando emails, ¿te acuerdas? Y me acuerdo que una vez me dijiste, oye, Carlos, no hace falta que me sigas... Es que yo creo que me trataba de usted en los emails, en plan, disculpe, pero necesitaría cogerme... Yo decía, bueno, por favor, o sea, parezco la madre, ¿sabes? Es verdad, porque la madre superior a yo, ya está. Pero porque es que antes de entrar en Deloitte, yo había hecho algunas prácticas y es que las prácticas en las que más había estado en plan en un family office, en plan, y era todo hiper formal, y es verdad que yo todavía venía con ese chip y aquí me dijeron, oye, que tranquilo, en plan, puedes hablarnos de tú, ¿sabes? Sí, claro, sí. Me imagino. Joder, recuerdo desbloqueado. Sí. O sea, que el Excel, los emails y el gusto por el detalle. Sí, nos quedamos con esas tres cosas. Y por supuesto lo que has dicho, el compañerismo de, oye, ves que una persona no llega, le ayudas para que el trabajo salga adelante y para que el departamento esté todo el mundo
currando y no nadie esté agobiado y unos tengan mucho y otros tengan poco, ¿no? Esa solidaridad, eso creo que aquí se mama desde el principio y es algo que yo también me he llevado a donde sea que he estado. Claro. Y hablando de cosas que te has llevado, ahora una de tus tareas principales es aconsejar a otros emprendedores, a ayudarles a lanzar sus proyectos. Y yo te quería preguntar, en concreto, en el caso de Alohapoke, vosotros lo escalasteis muy bien, de una forma muy ordenada, y quería preguntarte, en esas claves, ¿cuáles serían las que tú le darías ahora a un emprendedor que pretende escalar su startup? Sí. O sea, yo ahora me dedico casi profesionalmente a eso. De hecho, tengo un proyecto que se llama Squad, que somos un board of advisors que ayudamos a startups a escalar, ¿no? Es verdad que en los últimos años pues, me he invertido en muchas startups, ¿no? Porque, bueno, yo salí de Aloha hace 2 años y medio, vendí mi parte de acciones al resto de socios, ¿no? Y es verdad que no tiene mucho que ver un proyecto más de retail o más de restauración como es Aloha, que ahora ya tiene 35 locales, factura 15 millones y tiene 300 empleados, ¿no? Que es un monstruo ahora mismo ese proyecto, a luego proyectos más tecnológicos. Entonces, depende del tipo de negocio que vayas a lanzar, pues hay una serie de consejos u otros, ¿no? Yo creo que hoy en día la gente que emprende lo está haciendo en sectores tecnológicos. Lo bueno que tenemos ahora es que se pueden lanzar ideas, webs, apps, aplicaciones de servicios, lo que quieras, por poco dinero, ¿no? O sea, al final Aloha es un negocio industrial, ¿no? Es un negocio de restauración que para abrir un local tienes que hacer una inversión inicial muy alta, ¿no? Pero realmente todo lo tecnológico ahora, con el vibe coding, con el no code, se pueden lanzar apps y se pueden lanzar ideas y testearlas en el mercado por muy poco dinero. Puedes emprender por 2.000, 3.000, 4.000 euros, puedes lanzar algo al mercado, testearlo y ver si funciona, ¿no? Y luego ya, pues si quieres invertir más para que escale más, ¿no? Pero siempre empezar por algo pequeño. Yo no lo hice así. Ahora sí que se puede hacer más incluso para temas de restauración. Se pueden testear ideas porque hay muchos pop-ups donde puedes testear tu producto, cosa que cuando yo lancé no había. Hay cocinas ciegas, hay dark kitchens, donde tú puedes coger un puesto durante unos meses en el que no tienes que hacer casi inversión porque la cocina te la ponen ellos y lanzar ahí y testear en delivery si a la gente le gusta tu producto y luego ya si les gusta abrir un local físico y hacer ya una inversión, porque al final la inversión es grande. Entonces, yo creo que ahora se ha invertido, ¿no? O sea, con el modelo Lean Startup, lo que ha pasado es que se ha invertido. Antes la gente se gastaba muchísimo dinero en desarrollar durante años un producto o una idea que ellos creían que iba a solucionar un problema en el mercado. ¿Qué pasaba? Que al final se gastaban todo su dinero en algo que luego el mercado no necesitaba. Ahora es al revés. Ahora te vas a gastar muy poco dinero en crear un MVP, en crear un producto mínimo viable para lanzarlo rápido al mercado, ver feedback, ver si puedes conseguir clientes, ver si hay gente interesada en solucionar ese problema y luego ya te gastarás dinero en escalarlo y en construir, ¿no? Eso es un poco el paradigma que hay ahora mismo en el emprendimiento y lo que ha cambiado muchísimo, ¿no? en todos estos últimos años. Y ahora ya directamente, ya te digo, con el vibe coding, que es literalmente escribirle a una inteligencia artificial cómo quieres que sea tu web y cómo quieres que sea una app y automáticamente en 5 minutos lo tienes construido, tienes el código construido, es que ha cambiado la película muchísimo, ¿no? Claro. Es curioso porque me imagino que hablando con emprendedores, tú ya lo sabrás, una de las cosas, sobre todo a los que empiezan, que más les preocupa es el tema del fundraising, de la relación con inversores, de conseguir dinero para hacer eso, para llevar a cabo esa idea a realidad. Y en cambio, lo que tú nos estás contando precisamente es que igual hay que concentrarse primero en hacer algo que realmente sea útil antes que preocuparte en conseguir ese fundraising. Sí, eso ha cambiado mucho. Antes la gente levantaba dinero con un PowerPoint, ¿no? Y ahora eso es que no cabe en la cabeza de nadie. A mí todavía me envían mensajes, a mí me envían todas las semanas mensajes por LinkedIn, gente diciendo, oye, te puedo pitchear mi idea porque quiero levantar 100.000 euros para poder construir mi producto y para poder crear mi app. Y es como, eso no funciona así. O sea, eso no sé cuándo ha funcionado así, pero eso ya no funciona así y nadie te va a dar ni un solo euro por tu idea. Porque tu idea no vale nada.
Porque lo que vale es la ejecución, por lo que vale es la validación de que esta idea la necesita el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado muchísimo. Claro. Y tú que sí que has tenido bastante relación con fundraising y con Sí. inversores y tal, ¿qué consejos darías una vez ya construido ese producto mínimo viable, una vez demostrado que puede llevar a cabo soluciones en el mundo real? ¿Qué consejos les darías para relacionarse con inversores? A ver, realmente yo he invertido en más de 10 startups y soy el PI de varios fondos que invierten en startups y realmente hay hay un gran componente relacional. O sea, es que la realidad es que tú cuando inviertes en startups muy early stage, es decir, que tienen revenue, que tienen ingresos, pero que tienen ingresos bajos, ¿no? Por supuesto no son rentables todavía, pero bueno, ya han validado, digamos, que de verdad el mercado necesita esa solución y ya tienen ventas, ya tienen sus primeros clientes, ya, digamos, están intentando conseguir el product market fit, ¿no? Cuando tú vas a invertir en alguien, ¿no? O cuando tú buscas inversión, al final el inversor invierte en el equipo. Invierte en la persona. ¿Por qué? Porque el inversor sabe que probablemente esa startup va a pivotar, va a dedicarse a otra cosa. Dentro de 2 años ya probablemente no esté vendiendo el mismo producto, no esté vendiendo el mismo servicio. Entonces, al final el inversor lo que invierte es en la persona. Entonces, es súper importante el equipo. Y el equipo es tomarte cafés con esa persona a la que vas a invertir o que quieres que te invierta, pues tomarte cafés. O sea que es muy importante esa parte relacional, esa parte de networking, súper importante, tener un equipo robusto y por supuesto también es muy importante el momento, es decir, la atracción. Es decir, a un inversor lo que quiere, ¿vale? Es que la startup venga con unas ventas que van creciendo todos los meses. Es decir, si tu startup está de capa caída, porque ha tenido ventas y las ventas han ido disminuyendo, ¿vale? Te estás quedando sin runway, te estás quedando sin caja en la startup. Eso, pues, claro, muchas startups acuden a intentar buscar dinero porque se están quedando sin dinero en caja, ¿no? Si esa startup tiene tracción y puede demostrar que las ventas van aumentando de manera progresiva todos los meses, eso es muy buena noticia y eso el inversor lo va a ver con muy buenos ojos. Pero desde luego que si tus ventas están cayendo y te estás quedando sin caja, va a ser muy difícil que levantes dinero. Porque, ¿qué deberías hacer? Levantar dinero cuando no lo necesitas. Es decir, cuando estás en plena tracción. ¿Para qué? Para multiplicar ese crecimiento por mucho más. Esas son un poco las claves. Bueno, y aunque hemos hablado ahora de emprendimiento, tú eres un caso que ha roto algunas creencias populares de que se dice que una vez has emprendido ya no vuelves a trabajar por cuenta ajena y todo, porque ahora eres director de estrategia de Empapro. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese cambio, tú no has salido del todo del ecosistema emprendedor, pero sí que has entrado en otra forma de trabajo. Sí. Yo bromeo mucho con esto, con Cecilio y con Sara, ¿no? Compis que todavía están en PVC, ¿no? Que están todavía en riesgos. En plan de, pero Charlie, ¿tú volverás algún día a Deloitte? Y yo, sí, claro, volveré como becario senior. Bromeo mucho, pero también les he dicho durante muchos años les dije que si no funcionaba la cosa, que yo volvería a Deloitte porque era donde... O sea, yo estaba feliz, sinceramente. Trabajaba feliz en el departamento y con los compañeros con los que trabajaba. Yo creo que no hay que decir... una vez que... O sea, hay un mito, ¿no? Hay un mito o hay algo que se dice mucho y es, no, una vez que emprendes, una vez que has trabajado para ti mismo, que has sido tu propio jefe, nunca más vas a querer trabajar para otros. Yo creo que es mentira, eso es mentira. O sea, eso es mentira. Yo, después de emprender, he estado trabajando en 3 empresas y 2 de robótica y ahora una de envases, de packaging, una empresa industrial, una pyme industrial. Y la verdad es que para mí no es cierto que una vez que has trabajado... ¿Por qué? Porque todo tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué crees? ¿Que emprendiendo no trabajas para otros? ¿No trabajas para los 300 empleados que tienes? ¿No trabajas para los inversores que te han metido pasta? ¿No trabajas para tus clientes todos los días? Es decir, es mentira eso de que no trabajas para nadie cuando emprendes, ¿no? Y al final yo creo que lo importante es pasártelo bien, aprender
poder ganarte la vida con lo que haces y tener cierto propósito en lo que haces. Para mí esas 4 cosas, siempre digo que son las 4 cosas más importantes, y eso da igual que tú estés en un proyecto propio o trabajando para alguien. Si tienes esas 4 cosas, vas a estar bien, ¿no? Y si no estás aprendiendo, no estás ganando dinero, no estás divirtiéndote en lo que haces y lo que haces sientes que no tiene propósito, da igual que estés en un proyecto propio o ajeno, te vas a sentir mal yendo al trabajo, ¿no? Claro. Oye, es un caso curioso el tuyo porque con Envapro has estado trabajando además cuando estabas en Aloha Poke. Si nos puedes contar un poco cómo fue ese cambio y qué estás haciendo ahora con Envapro. Sí, o sea, bueno, al final yo creo que nos pasa mucho, igual que es un poco lo que pasa en Deloitte cuando la gente se va al cliente, ¿no? O sea, entiendo que lo habéis vivido mucho esto, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente del departamento se ha ido a cliente desde que tú entraste? Bueno, la gran mayoría es verdad que para probar a irse, o sea, irse para montar su negocio fuiste tú, y luego el resto es verdad que terminan yéndose casi siempre al cliente. O sea, la gente tampoco le apetece tanto ir a otra firma parecida a la nuestra y volver a cambiarse empezar de sector, ¿no? O cambiarse de sector. Pues entonces, es un poco eso. O sea, realmente lo que he hecho yo es un poco eso. Al final, en tu día a día, tú empiezas a crear relaciones con tus clientes o con tus proveedores, ¿no? En este caso, pues era nuestro proveedor, Envapro era nuestro proveedor en Aloha y lo sigue siendo a día de hoy, de hecho. Y yo tenía mucha relación con el dueño de la empresa, discutía mucho con él, de hecho, por temas de precios y negociaciones y todo esto, y cuando pues él, digamos que me fue tirando la caña cuando vio que vendí mi parte de Aloha, ¿no? Me fue intentando convencer, ¿no? de echarle una mano en su negocio, y al final pues ahí he terminado. Y la verdad es que me encanta porque es una pyme de 40 empleados, pero que tiene una proyección increíble, es muy rentable y hay muchas cosas que hacer, ¿no? En la pyme española hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer, mucho que modernizar, muchas cosas del mundo de startups que se pueden aplicar a la pyme. Creo que hay ahí un nicho, o sea, hay un negocio ahí bestial en España de cómo modernizar las pymes. Y pymes que tienen muchos años, esta por ejemplo tiene 20 años, para el mundo de startup 20 años es muchísimo recorrido, ¿no? Esto no es una startup, obviamente, pero claro, a mí una empresa que lleva 20 años me parece que es una locura, entonces ahí estoy pues haciendo cositas. Fenomenal. Bueno, y ahora yo quería aprovechar, ya que este es el primer episodio de este podcast del programa Alumni, como es uno de los nuestros. Tú también tienes un podcast que además con bastante éxito, entonces yo voy a aprovecharme de este espacio para preguntarte algún tipo de consejo que nos puedas dar para este podcast, para que salga bien y para que salga también como el tuyo. Pues yo creo que para que un podcast salga bien, lo principal es la constancia. O sea, el problema de los podcasts es que la mayoría de podcasts que salen graban 10 capítulos y como lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo de edición, de preparación, de buscar a los entrevistados, de agendar reuniones con ellos, mandarles las preguntas, etc. Es mucho curro y la mayoría de podcasts que veo que se lanzan duran 10 capítulos y paran. Y la clave es ser muy constante, no tirar la toalla, y ya cuando lleves 50, 60, 70 capítulos empezarás a ver los frutos de tu podcast. Fenomenal. El espíritu de Deloitte lo mantiene. Lo mantengo. Constancia, trabajo duro. Trabajo duro, constancia, eso es. Y habilidades en Excel, eso tampoco. Habilidades en Excel y pasárselo bien. La Exacto. ensalada maravillosa. Muchas gracias. Bueno, pues Carlos, Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer teneros aquí. Y nada, esperamos verte pronto por aquí, por la firma, Carlos, porque es un gusto para nosotros que nuestros alumni vuelvan, que guarden tan buen recuerdo de nosotros y que sigan en contacto. Muchas gracias por la invitación.